Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hemos estado escuchando estos días algunos pasajes de los libros de los reyes, de las crónicas y también de los profetas, donde se nos narra la caída de Jerusalén, lo que se llama el destierro babilónico, cuando los caldeos o babilonios terminan conquistando Jerusalén y expulsan al rey Joaquín, ponen en su lugar a un rey espurio, al rey Sedecías, y de todas maneras luego toman a la ciudad y exilian a la población en general, y quedan unos cuantos hombres, mujeres, niños, los más ignorantes, los campesinos, y de estos se lamenta el profeta Jeremías, o al menos es lo que nos narra el libro de las Lamentaciones. Se lamentan porque no hay pan, porque no hay alimento, lloran y están afligidos por su desgracia. Este era el exilio que habían profetizado, o que había profetizado Dios por boca de los profetas, porque el pueblo se había alejado del verdadero Dios. Hay un algo simbólico en este exilio, según se nos cuenta en la Escritura Sagrada. Cuando entran los caldeos y salen huyendo los del pueblo, el profeta Jeremías esconderá el fuego sagrado y también se perderá el arca de la alianza, el arca que contenía las tablas de la ley, algo del maná, la vara de Aarón, y esa pérdida ya fue irrecuperable. Cuando se reconstruya el templo años después que regresen del exilio, ya no habrá arca, estará vacía, como si Dios estuviera preanunciando que se iba. O mejor todavía, que es la manera en que nosotros lo miramos los cristianos. Dios anunciaba que ya no quedaría la ley grabada en tablas de piedra, sino que grabaría su ley en los corazones. El corazón de Cristo es el lugar de la nueva ley, es el lugar donde está grabada la ley de Moisés. Jesús no solamente es el nuevo Moisés, sino que Él mismo es la ley. Su palabra es la verdad y su palabra le da plenitud a la ley mosaica. Pero antes de eso, antes de que venga Jesús y antes de que se reconstruyese el templo, hubo que pasar por esta dolorosa pérdida. Uno podría decir que el pueblo de Israel fue aprendiendo por las malas, como a golpes. Primero, cuando se dividió el reino entre el norte y el sur. Y en el norte, que la capital era Samaria, sufrieron un primer exilio, el pueblo de Israel, el exilio de Asiria, y perdieron ese territorio. Es donde luego se estableció el pueblo de los samaritanos, un pueblo que era mitad judío, mitad pagano, paganos que adoptaron algunas costumbres judías. Los samaritanos no terminan de ser totalmente judíos, y digamos que es esa especie de religión cultural. No tenían totalmente la religión, pero tampoco la habían perdido del todo. Se puede comparar a esos como cristianos que son culturalmente cristianos, que solamente van a misa en Navidad, quizá el miércoles de ceniza, que mantienen las costumbres cristianas de ciertas fiestas, pero no conocen ya su religión. Eso le pasó a Israel. Luego vendrá este segundo exilio, o el exilio babilónico, donde perdieron las tablas de la ley. En esas tablas está figurada la conciencia moral, son los mandamientos, son los preceptos, son las enseñanzas morales. Cuando uno ha perdido el sentido, la raíz de sus prácticas religiosas, lo siguiente que se pierde si no se está atento es la brújula moral. Se pierde también el sentido de los preceptos morales.
es evidente. La religión es, en última instancia, el fundamento de la moralidad. La religión es el sustrato último de la ley moral, como recordaba el Papa León XIII hace ya más de 100 años. Y efectivamente eso le pasó también al pueblo. Perdió la ley moral y enseguida va a perder lo más importante, va a perder a Dios, que está representado en esa pérdida o destrucción del templo de Jerusalén. Un templo que se tardaron mucho en reconstruir. Y nuestro Señor Jesucristo conocerá esa reconstrucción del templo, pero luego dirá con toda claridad que ese templo sería arrasado al punto de no quedar ya piedra sobre piedra. Y una vez más, es Cristo el que encarna en sí mismo la nueva presencia de Dios. Ya no será un templo de piedras, así como ya no eran unas tablas de piedra el sustrato o el depósito de la ley. Así tampoco va a ser ahora un templo de piedra la habitación de Dios, sino es Cristo mismo. Y todo esto nos hace como entender que nuestra religión tiene el triple fundamento en Cristo. El fundamento de la religión misma, la presencia de Dios, el fundamento de la ley moral, es Cristo mismo, la ley moral, y también de nuestras costumbres. Las costumbres cristianas son costumbres que se fundamentan en Cristo, que tienen su razón de ser en Él. Nuestros ayunos, nuestras abstinencias, los días que respetamos, esas cosas que parecen meramente culturales. Cuando se han perdido estas tres cosas, o cuando se ha perdido la ley moral, o cuando se ha perdido el sentido del último de la presencia de Dios, tiene como resultado o se cumple esto que pasó en tiempo del profeta Jeremías, que está la gente vagando sin sentido por el país, sin fuerzas, heridos en las plazas de la ciudad, no hay nadie que los consuele, están así como sin pan, sin comida, están humillados, incluso las doncellas. Pero al mismo tiempo esta lectura nos ofrece como una reacción correcta de salvación. Es el mismo profeta o es el mismo libro de las Lamentaciones que endereza la mirada. Lloran por sus pecados, lloran por lo que han hecho, lloran porque se han alejado de Dios y entonces se dirigen de nuevo al Señor. Clama pues al Señor con toda el alma, gime Jerusalén, levántate y clama al Señor durante toda la noche, alza tus manos hacia Él. En vez de simplemente reorganizarse, por decirlo así, de una manera política o económica o social para recuperar el estatus que tenían, reaccionan correctamente. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros siempre cuando vemos que suceden calamidades en nuestros pueblos? Hay que gemir y hay que orar a Dios, porque Dios es verdaderamente nuestro Salvador. Que la gente, que nosotros mismos regresemos a la ley moral, la ley de Cristo, que retomemos el contacto, el trato con la presencia misma de Dios en su templo, en Cristo mismo, en el corazón de Jesús, y de esa manera vivamos con conciencia nuestras prácticas religiosas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. El pueblo se dejó, como dice el texto de las Lamentaciones, engañar por falsos profetas que les daban visiones absurdas, visiones sin sentido. Claro, eran profetas que les decían que no se apuraran, que podían seguir siendo igual de frívolos y superficiales y que de todas maneras les iba a ir bien. Y no es así. Un pueblo necesita a su Dios necesita la religión verdaderamente para tener una moralidad sana. Y de la moralidad sana se siguen las buenas costumbres
y de las buenas costumbres los buenos gobiernos, y así hasta llegar a una buena sociedad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.